Muy buenas a todos, bienvenidos, ¿qué tal? A otro nuevo vídeo, aquí analizando a los constructores de MotoGP y hoy toca pues la otra japonesa, el otro gigante dormido como Honda, hoy toca Yamaha. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué de tiempo? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, aquí disfrutando del veranito o sufriendo el calorcito, depende de cómo se vea, porque aquí está pegando bien también estos días. Bueno, aquí, claro, joder, pues por ahí por arriba suele hacer menos que por aquí por abajo, ¿eh? Hombre, sí, suele hacer menos, Aquí, pero aquí aquí- 34, 34, 35 aquí, con la humedad que hay, pues aparte estoy al lado del mar, es impresionante. Es como si estuvieras en el interior a 40, ¿vale? O sea que No, no, sí, 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 sí. La humedad en ese caso es lo peor. Es lo peor. sí, No hay peor sensación que, como aquí en Cádiz, igual también. obviamente, que Sí. ducharte, salir de la ducha y estar sudando a los 2 minutos de haber salido de la ducha por culpa de la humedad que hace. Sí. Eh, bueno, Yamaha. Claro. ¿Cómo definirías tú ahora mismo la situación de Yamaha? Porque claro. Tenemos a un Fabio Quartararo que te saca 4 pole positions, un Quartararo que está a punto de ganar en Silverstone, y encima metiendo un ritmo bestial, porque a él tiene el problema con el rear height device, cuando ya le sacaba 5 segundos, creo, al segundo, que era Bezzecchi. Eh, ¿cómo has vivido un poco? ¿Cómo estás viendo este inicio de temporada de Yamaha? Que recuerdo, en pretemporada, todo el mundo lo ponía como la segunda fuerza y ojo, cuidado, que estábamos muy cerca de Ducati, la gente decía. Incluso Tardozzi dijo que se había sorprendido con el nivel de Yamaha, pero bueno, después hemos visto que no hay tanta historia. ¿Cómo lo has visto tú? A ver, lo de Yamaha, sobre todo, es gracias a Fabio, ¿vale? Porque tú imagínate que si Fabio no llega a estar aquí, ¿dónde está el resto de motos? ¿Vale? O sea, que es más gracias a él, que es lo que decíamos en el anterior con el tema de Honda, que no tiene a nadie. Si quitáramos a Quartararo, pues Yamaha estaría en una situación muy parecida a la de Honda. Aunque bueno, yo creo que incluso tiene, Yamaha también tiene pilotos mejores que los de Honda, O sea, piloto, es Honda copiloto. con un piloto top. Sí, Un poco exactamente. Yamaha. Claro, exactamente. Es que Quartararo es un piloto top, tío. O sea, para mí, si tuviéramos que hacer un podio de nivel de los pilotos que tenemos en MotoGP ahora mismo, Quartararo estaría segundo o tercero, ¿eh? Sí, Y no te para digo, mí, después de Mark, a mí me parece el mejor piloto de la sí. parrilla, No Quartararo. sé lo que podría hacer Acosta, porque Acosta nos quedan muchas cosas por ver de la realidad de Pedro, porque creo que no tenemos tampoco la realidad de KTM, ¿vale? Entonces es complicado medir eso. Pero yo creo que sí, entre Fabio, ¿qué ocurre? Que Pedro yo creo que es un tío que se puede adaptar más rápido a una moto diferente que Fabio, ¿vale? Fabio yo creo que tiene el mismo talento, pero tiene más vicios creados. Tiene una metodología y una forma de pilotar muy suya, ¿vale? Y que no va tan bien para todo tipo de motos, ¿vale? Y yo creo que Acosta en eso se adaptaría bastante, sería más Márquez, ¿vale? Y, y el Fabio sería más Lorenzo, ¿vale? No quiero decir solamente por los pilotajes, porque hay diferencias también entre Lorenzo y Fabio. Pero sería ese tipo de tío. Lorenzo necesita una moto muy para él y Mar es capaz de ir rápido, más o menos, ¿vale? No siempre, pero casi con cualquier cosa. Yo creo que a Costa se definiría más del modo como Mar y no como Lorenzo. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa de Yamaha, ya te digo, yo sacando el tema de Fabio, tampoco la veo tan bien. ¿Por qué? Porque como yo estaba convencido de que esta moto, hasta que no tenga un V4 con el tipo de competición que tenemos ahora, ¿vale? Porque es lógico que la gente se pregunte, joder, han ganado antes con el perdón, con el 4 en línea, joder, y Ujú. Suzuki también, y antes era antes, ¿vale? Antes también arrasaba Honda con aquella moto cortita y compacta que tenían para clavar, girar y con un pickup muy rápido y muy eléctrico. Y hoy ese tipo de motos no tienen sentido, no tienen cabida aquí porque no lo tienen. A no ser que cambiáramos neumáticos, pero entonces ya tendríamos otra competición. Y sobre todo circuitos. Piensa que cada vez hay circuitos, bueno, entre comillas, modernos. Pistas muy anchas, con, con trazadas muy diferentes, curvas muy abiertas. No hay circuitos como el Jarama, ¿vale? Yo estoy convencido de que si metemos la Yamaha en el Jarama hoy, íbamos a llevar una sorpresa grande.
¿vale? Con el Sí. resto de las motos, sí. Eso ya hace tiempo que lo dije y cada vez estoy más convencido de ella. Igual que en Jerez ya es lo suficientemente fluido y ya tiene curvas de otro tipo, ¿no? Entonces ahí igual no tanto. Pero en el Jarama yo creo que íbamos a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque la moto es una buena moto. Ok, tiene problemas. Bueno, tiene los problemas que vemos. Tienes que dejarla correr, tiene muchísimo paso por curva. Bueno, eso Fabio también ayuda. No con todo el mundo tendría ese paso por curva. ¿Qué ocurre? Que para tener ese paso por curva tienes que hacer trazadas muy amplias. Tú no puedes cerrar el ángulo con la super velocidad que lleva Fabio, porque es imposible, ¿vale? Entonces, cuando haces eso, normalmente dejas muchos huecos. Dependiendo en qué curvas sean, dejas muchos huecos. O dejas el hueco para que se acerquen, ¿ya? Y luego, por aceleración, en la próxima curva te ponen la moto al lado y te fulminan. Si no es en esa, es en la siguiente. Y luego tienen el problema de siempre, de las aceleraciones, porque esa moto tiene muchísimo spinning. También es cierto que el tipo de motor y del reparto de pesos no beneficia esa situación. Entonces, por eso vemos que muchas veces él solo es rápido, ¿vale? Yo incluso en sitios donde consiguió pole, cuando me preguntabas o me preguntaban, joder, Fabio tiene la pole y tal, ¿cómo lo ves para el domingo? Pues no lo veo para el domingo, por Claro, una pero cosa. es que, disculpa un momento que te, que Bien. te- que te interrumpa aquí. Es que me interesa mucho este tema. O sea, me interesa mucho saber qué lectura haces tú de un Fabio que es capaz de sacar 4 poles, con lo cual, joder, ahí se ve que tiene que tener una cierta capacidad esa moto para, por lo menos en el time attack, Ujú. conseguir ese tiempo. Si no, yo creo que sería imposible. Pero claro, ¿cuánto es mérito de Fabio? ¿Cuánto es mérito de una Yamaha que, por lo que sea, que ahora tú a lo mejor puedes también aquí explicarnos un poco, eh, es capaz de realizar esa vuelta, esa única vuelta y hacerla tan rápido? E incluso cuando no ha conseguido pole, tú te pones a ver dónde ha estado clasificando Fabio Quartararo y ha hecho primeras líneas, ha Ujú. salido cuarto, o sea que siempre ha estado clasificando muy bien Fabio Quartararo, muy muy bien. ¿Y por qué después se desinflan tanto en carrera? A ver, en carrera, en el momento que ya no solamente por los neumáticos, que por ahí voy a empezar, en el momento que no tenga un agarre lateral bestial, ¿vale? Al revés que Mar. Mar va mejor cuando ya tiene un poco de movimiento en el neumático que cuando están los neumáticos súper nuevos y súper perfectos. Tú piensa una cosa, yo siempre dije, y ahora me voy a desviar un momento, pero simplemente es una comparativa para que me entendáis. Si Mar sale en pole, o sea, que pudo usar el neumático nuevo para hacer pole, les va a meter fácil a todos. Pero si Mar sale segundo o tercero, es posible que no domine la carrera en la primera cuarta o incluso mitad, pero en el momento que caigan los neumáticos, Mar les va a meter. Vale, pues el tema de Fabio y de la Yamaha es todo eso lo contrario, ¿vale? Con super grip y pudiendo llevar la moto muy inclinada y con mucho paso, es capaz de hacer una vuelta así y bien. Después en carrera tienen los problemas que los que ya tenéis una cierta edad, puedo haceros una comparativa, cuando tuvieron la genial idea de traer las bicilíndricas a 500. ¿Por qué? Porque sobre el papel eran más rápidas que las 500. Eso, el primero que yo le escuché decir eso fue Antonio Cobas. Antonio Cobas dijo, yo creo que por el año 90-91, que si hiciéramos una 250, o sea, con el peso de una 250, aunque luego lo subieron a 100 kilos, las 250 pesaban 90 y algo, y un bicilíndrico de 500, que rondaron los 130 caballos, no los 180 que tendrían, o 170 que tendrían entonces las 500, estoy convencido de que irían más rápido que las 500. Bien, el primero que tuvo esa idea fue Aprilia. Hizo una 400, porque los motores de 500, bueno, pues era un pistón, o sea, tendría que ser un puchero bastante importante, y empezaron con una 400. Esa moto fue competitiva a una vuelta ya, cosa que es imposible. O sea, nadie quita una moto de la chistera este invierno y está en primera línea para el año que viene, ¿eh? Todos Claro. sabemos que es muy complicado. Bueno, esa moto sí. O sea, era una sorpresa. Luego le siguió Honda con las bicilíndricas aquellas que Gibernau, Sí, Okawa y toda esa gente llevó. Esas motos, si recordamos, hicieron poles, sí, 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 sí. ¿vale? Pero no ganaban carreras. ¿Por qué? Porque por lo mismo que le pasa ahora mismo a Yamaha. Si tú ahora mismo llevas
alguien detrás, dejando estos huecos que tú tienes que abrir para hacer ese paso por curva, y te se mete una moto, una Ducati, vamos a poner delante, o una KTM, me da igual, y te se mete delante, detrás tú ya vas a tener más motos, ¿vale? Por lo tanto, esa arma que tú tienes de pasar esa curva a una velocidad superior, con un radio superior, la moto que llevas delante no te va a dejar, porque te va a estorbar. Si no es entrando, es en la mitad y si no saliendo. Pero en el transcurso de esa curva, esa moto te va a estorbar. Ya te está matando. Pero al mismo tiempo, la que tienes detrás te va a atacar en cuanto se pongan las motos de pie, porque tú, esa arma que tú tenías en el paso por curva, ya no la tienes, porque la moto que llevas delante te la está matando. En cuanto salgas y la moto detrás acelere, te va a fulminar. Ya tienes 2 motos delante. Y así hasta que te metes en un rango donde no tengas motos detrás. Entonces mides los tiempos de Fabio en esos términos, igual va quinto, pero va rodando prácticamente al mismo tiempo de cabeza de carrera. ¿Y qué hace Pero qué quinto? frustración, ¿no? También. Claro, claro. Pues Llevar esa moto sí, ahí, joder, hacerte clasificar así y después tú saber que después en carrera está no, no, no. vendido. No, y después encima tienen algo peor. Ahí estamos hablando cuando van bien. O sea, estamos hablando de principio de carrera y cuando van bien. Cuando ya pasa mitad de carrera hacia adelante, ya tienen el problema de que ese paso por curva tan bestia, que para ahí necesitan mucho agarre lateral con la moto muy inclinada, cosa que Ducati o KTM o las V4 no necesitan. Porque es igual, paran la moto, ponen los dispositivos de altura y la moto sale como un tráster. ¿Vale? Eso no lo tiene Yamaha. Aunque tenga los dispositivos de altura, funcionan diferente por el reparto de peso. Es un 4 en línea con el peso muy adelante. Es imposible que funcione como ellos, ¿vale? Por lo tanto, esa moto yo siempre, siempre ya, yo creo que la gente que ya me sigue hace algún tiempo, y mira que me discutieron esto, mucha gente, porque me llegabas a un vídeo y te decían, oye, ¿qué dice fulano de tal? Un ingeniero, que están convencidos de que van a seguir el camino con el 4 en línea porque están convencidos de que pueden ganar con el 4 en línea. Y yo decía, bueno, pues lo siento, discrepar con el ingeniero, pero yo tampoco soy Dios, pero discrepaba de hace mucho tiempo, Ya. bueno, desde que empezaron los Diva y la Aero, ¿vale? O sea, desde el año 21, creo que, o 22, que es cuando yo ya hacía algún vídeo por ahí, y ya vi claro que hasta que no tuvieran un V4 no iban a volver, a no ser que cambiaran totalmente el reglamento y volviéramos a las motos más cortas, sin device, sin aero y sin nada, ¿vale? Y de hace algún tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver, si tú tienes un motor de 350 caballos, me voy a inventar una barbaridad, ¿vale? Y no puedes usarlo, no te vale de nada tener 350 caballos. Eso Ya. es lo que le pasaba a Ducati. Ducati era una frustración. Estuvo durante 20 años preguntándose que eso, igual que tú decías, qué frustración, esta sería otra. ¿Por qué cojones tenemos la moto más potente y más rápida y no ganamos? Pero a veces no es que no ganaran la carrera, es que acababan el pupas. O sea, ya no es que acabara delante de ellos Honda y Yamaha, sino también todo el mundo, o sea, Suzuki y quien estuviera. Y se estaban gastando una pasta. Entonces no pensaron más en desarrollar ni chasis, ni motores, simplemente cómo cojones aplicar esa potencia al suelo. Y ahí salieron las motos más largas, los dispositivos de altura y todo Mm. eso, para poder aplicar lo que hay. Si tú le quitas eso y volvemos al escenario actual, que aunque tengas 300 caballos no los puedes aplicar, da igual que Yamaha tenga 270, me lo invento, porque a lo mejor los 270 que tiene sí los puede aplicar. Entonces quedan a pre. Ok, pero ahora mismo se puede aplicar. Tú piensas que creo que están hablando de que incluso en segunda y tercera velocidad pueden usar la potencia a tope. Eso era impensable hace 7 años. Impensable, porque tenías mappings con controles de potencia en cada velocidad. En primera, capadísimo, en segunda, un poco menos, en tercera, y prácticamente libre, solamente yo diría que cuarta, quinta y sexta, y yo creo que en las Ducati a lo mejor ni eso, en las Ducati de la época, quinta y sexta, ¿vale? Porque no podrías. Entonces, ¿qué cojones te da tener 300 caballos y al final tienes que hacer un mapping para que en primera solo tengas 100? En segunda, 100, me lo invento, 130, ¿vale? Eso es el problema. Sí. Cuando eso ocurría, tanto Yamaha como Suzuki podían estar delante. ¿Por qué? Porque tenían incluso más potencia de la que podían aplicar, ¿vale? Pero ahora se puede aplicar casi toda la que hay. Entonces la que hay no es suficiente.
¿vale? Y si la haces trabajar de otro modo, como jugando con motores 4 en línea, bueno, pues para ganar más velocidad punta, lo que vas a tener es un motor más agresivo que al final, si no lo capas en las primeras marchas, vas a tener un spinning bestial, que es otro problema de los que se quejan desde los tiempos, ¿vale? Entonces, Claro, yo, mira, con toda esta situación de, bueno, una Yamaha que ya está aceptado y ya se sabe públicamente, los test, probando ya el V4, o sea, ya se ve que el salto lo van a dar seguro a ese V4. Claro, ¿cómo crees tú que es la situación de Fabio Quartararo? Quiero decirte, Fabio Quartararo está consiguiendo estos resultados, sabe que está en vista ese un motor V4, que por cierto, tanto él como Rins en principio en los test de Misano van a probarlo por primera vez, los pilotos oficiales, ese V4 en el test de Misano. Pero claro, esto suena un poco también, y lo mismo, no sé si tú crees que también lo puedes sentir así un poco, Fabio, como bueno, el proyecto de vamos a ver esto cómo funciona o si no funciona, porque vamos a meternos, se van a meter por primera vez en esto aquí en competición con este motor V4. Lo mismo no va tan bien. O sea, lo mismo pues, es también un triple, ¿no? O sea, de que a lo mejor quedarte para la situación de Fabio Quartararo, es decir, sigo confiando en Yamaha, confío en que Yamaha van a dar este cambio con el V4, vamos a solucionar los problemas y quizás el año que viene no, pero a lo mejor en el 27 sí. O, como dijo Fabio Quartararo, yo no estoy ya, yo no puedo estar aquí esperando a proyectos y eso, sino, joder, que yo lo que quiero es ganar. Yo lo que quiero es luchar por ganar. Si tú eres Fabio Quartararo, ¿tú cómo lo verías? ¿Tú cómo verías esta situación? O sea, ¿tú cómo crees que está viviendo Fabio Quartararo esta situación de que, vale, yo veo que la fábrica está intentándolo y quiere hacer esos cambios y quiere hacer ese cambio al motor V4 y se están dando los pasos y se va a hacer seguro ya? Pero a lo mejor es que para Fabio ya no es suficiente porque a lo mejor los tiempos de Fabio son ya, yo es que ya llevo aquí unos años sin conseguir nada y ahora se va a empezar con esto y yo tengo que confiar en que de pronto vayamos a dar con la tecla en un año o dos no. y vayamos a estar ahí y todo ese terreno que los otros ya tienen recorrido, nosotros lo vamos a recorrer en un año y medio. Claro, o sea, ¿tú cómo ves esa situación de Fabio? Es que yo, porque mucha gente parece que, yo no digo que no sea el camino correcto, que obviamente sí es el camino que tiene que tomar Yamaha, pero lo que tengo dudas es que Fabio Quartararo se vaya a quedar esperando a que Yamaha llegue al punto para darle la moto que él necesita. No sé si tú lo ves igual, es que a mí me parece, yo lo veo imposible, sinceramente. Yo creo que a mí no me extrañaría que el año que viene escuchemos rumores de un Fabio Quartararo moviéndose a otra Ah, fábrica. ah, pues a mí tampoco. Y te digo porque, vamos a ver, el año menos indicado para meter un V4 en escena es el 27, ¿vale? Nuevo al menos. El que ya lo tiene, ya lo tiene. La ¿Por gente en qué? Yamaha llevándose las manos a la cabeza. Porque te acabo de decir ahora mismo todo lo que dije, analizar todo lo que, pensar un momento, todo lo que dije hace un momento y es lo mismo, pero al revés. Quiero decir, si volviéramos a los tiempos de las motos del 18-19, sin holshot, sin alas y con otros neumáticos un poco más bailarines, tendría sentido un 4 en línea. Bien, pues en el 27 todo apunta que ese tipo de motos son las que van a funcionar. Encima se suma que todas van a perder potencia, todas. Por lo tanto, todas van a tener menos problemas para poner en el suelo, aplicar en el asfalto la potencia que hay. Es un problema que antes tenía, sobre todo los motores muy potentes. En su día, pues Ducati, ¿vale? Todo eso se va a acabar. Si pensamos en el reglamento de 800, ¿vale? Que hubo no hace tanto tiempo, la moto más equilibrada era la Yamaha, ¿ok? Aunque el primer mundial de 800 lo ganó una Ducati, pero bueno, todos sabemos por qué, Sí, y sí. ese escenario ahora no se va a dar. Ahora todos llevan los mismos neumáticos, ¿vale? Por lo tanto, eso, olvidémonos del tema. Entonces, si yo pienso eso así y ya lo pensé algún tiempo, lo que te estoy diciendo ahora ya hace tiempo que lo pensé, cuando me enteré del V4 y del 27, digo, joder, pues es el peor año para eso, porque a lo mejor entonces ya no es necesario. Entonces es posible que no sea necesario. Ahora mismo yo estoy seguro que sí, con las motos que hay ahora mismo. Para el año que viene también. Para el 27, Sí, pero en el 26 tú piensas que vayan. no, 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 Imaginemos no, que introducen el. no, no, ¿Tú no, no, para tú nada. no crees que van a introducir el V4 el año que viene?
Yo no creo, pero bueno, Entonces puede están ser. dando unos pasos hacia adelante para el 27 lo mismo, darse cuenta de que quizás se tendrían que haber quedado con 4 líneas. No sé, pero vamos a ver, para el 27 no te digo que a lo mejor lo pongan en pista, pero da igual, quiero decir, para el 27 no van a ganar, pongan el V4, pongan lo que sea. O sea, el 27 va a ser un año de transición, es posible que pongan el motor en pista porque el motor tampoco cambia tanto, ¿vale? La configuración, las cosas que puedes ver con el motor tampoco cambia tanto, 850 o 1000. ¿Vale? Sobre todo para gente que no ha hecho nunca un motor V4. Me refiero en competición, ¿vale? Sí, Yamaha ha sí, sí. hecho V4 muchas veces, ¿vale? Pero en MotoGP, en la era MotoGP, no lo hizo nunca, ¿vale? Yo estoy convencido que llevan mucho tiempo experimentando con ello, pero mucho tiempo incluso antes de que todo esto se hablara, ¿vale? Con el fin, bueno, con el fin de tener datos. Estas fábricas siempre están gastando en I+D, sobre todo fábricas como, a ver, han hecho V10, ¿vale? Han hecho V10 para Volvo, para Volvo. ¿Por qué? Porque Volvo no tenía tanta capacidad para hacerlos en aquel coche de, no recuerdo la denominación que tenía, era un SUV grande, no recuerdo el nombre, esto ya hace muchos años. Y se lo encargaron a Yamaha ese motor. O sea, Yamaha tiene una capacidad para hacer motores muy importante. No podemos confundir o pensar que alguna fábrica europea lo tenga más, porque eso no es así, ¿vale? Otra cosa es que le vinieron dados situaciones y reglamentos que ninguno se esperaba. Y sobre todo ninguno se esperaba, yo tampoco, que permanecieran en el tiempo. Aquí cuando empezaron los reglamentos de las salitas, cuando había 2 salitas por ahí, empezaron a poner el grito en el cielo, que eran peligrosas, que cortaban y que se iban a prohibir ya. Eso te hablo pues, antes del 20, ¿vale? Yo creo que eso nadie, sobre todo los japoneses, que aparte las motos de calle allí están prohibidas con aletas, por ejemplo la BMW SR allí no puede venderse, ¿vale? Porque no pueden llevar aristas las motos en Japón, ¿vale? Pues yo creo que no estuvieron pues indagando ni explorando el tema del aero hasta que, bueno, hasta yo creo que el año pasado, meter unas aletitas y eso, que es lo que le hicieron a la Aprilia, perdón, a la Yamaha en su día, sí, pero lo que es meterse a fondo en esto, yo creo que no lo hicieron nunca porque creyeron que esto no iba a tener mucha duración en el tiempo. Cuando se enteraron de que eso iba a ser así, fue el año que Suzuki se fue, después de enterarse que eso iba a ser así. Ese año se tomaba decisión de los Holshot y del Aero, y se decidió seguir con eso hasta el 26. Ese día, después del Gran Premio de Jerez, Suzuki anunció que se iba, siendo líderes del Mundial y actuales campeones del mundo. Y Luego, ganando la última carrera, ¿eh? sí, luego alguien mintió, sobre todo yo creo que desde dentro, diciendo un montón de barbaridades. Diciendo un montón de barbaridades que le pasaron a mucha gente de prensa y mucha gente de prensa la reflejó. Alguno, no voy a decir el nombre porque aparte es gente que le tengo cariño, pero hizo un ridículo bestial, diciendo que es que Suzuki ya va a dejar de hacer motos y en los próximos años va a hacer patines eléctricos y esas cosas. Vale. Yo creo que después de ese tiempo, o sea, después de esos días, anunciara que era, bueno, me parece que había 3 novedades de motos de 1000. Salió la V-Strom 1050, que salió en la época, que antes era la 1000. Salió la GSX GT, que es una moto de... Y luego hace muy poco salió esa misma moto en concepto crossover, o sea que es un concepto de moto, digamos, una trail deportiva. Una trail deportiva que no tiene ninguna marca japonesa, ninguna. Honda no la tiene, Yamaha no la tiene, por la Tracer de Yamaha con 115 caballos yo no la metería ahí, ¿vale? Eh, en fin. Entonces, quiero decir, hay cosas que no tienen sentido y que vienen muchas noticias de modo que yo cuando les escuché, aparte yo hablara con Suzuki España sobre el tema y se descojonaron mucho cuando que vamos a hacer patines eléctricos. Resulta que al año siguiente se ve que es la primera marca que estaba explorando con motos de hidrógeno. Joder, pues para hacer patines eléctricos en el futuro, no sé qué cojones estáis haciendo con el hidrógeno. Pero bueno, ahora no quiero hacer más leña del árbol caído sobre esto, pero son las tonterías que se dicen, ¿vale? Y se fueron por el reglamento estúpido
que aprobaron con el tiempo. Un reglamento que, evidentemente, si lo llegan a cortar en el tiempo, la primera que se iba a enfadar mucho, mucho, mucho era Ducati. Con Ya, razón, no se la quito, ¿eh? O sea, o me prohíbes esto o me lo aceptas. Pero una vez que me lo aceptas y he gastado millones de euros en eso, no me lo claro. prohíbas. Entonces, como era imposible tener a todo el mundo contento, pues alguien pagó el pato, ¿vale? Y Suzuki se fue. Eso es la realidad, creo que ahora lo sabemos todos, y no lo que se dijo en su día de una crisis económica en la marca, una crisis económica en Suzuki. Y KTM estaba bollante, ¿no? KTM estaba bollante y Suzuki con problemas. O sea, es que la realidad de las cosas es otra casi siempre. Claro, si Pero yo, bueno, nos hemos si desviado te, un poco del si tema. te, no, pero con esto que tú me dices, si yo te preguntas entonces a corto o medio plazo entre Honda y Yamaha, ¿cuál ves en mejor situación? Para ti, incluso estando hoy día y en los últimos años también, Yamaha por delante de Honda, y hoy en el campeonato también, ¿crees que, bueno, Yamaha es la última en constructores, pero en equipos está la oficial por delante? ¿Crees que es mejor la situación de Honda que la de Sí, Yamaha? sí. Sí, porque, a ver, supongamos que el V4 no es necesario para el 27. No lo es. Vamos a suponer Pero esto, ojo, ¿no? pero ellos están gastando una pasta ahora Ya, ya. en el desarrollo de la investigación del V4. Y no es solo el Sí, final motor, es cambiar el concepto de la moto, porque la moto obviamente no va a ser totalmente. igual No, con no un tiene motor nada que ver. distinto. No puede tener nada que ver. Claro, por eso. Vale. Pero tú imagínate que da igual que sea necesario o no sea necesario para el caso que nos ocupa. Para la comparación con Honda daría lo mismo, pero hay matices. Mira, si ese motor no es necesario para entonces, porque hay una pérdida de potencia muy importante, tú piensas que Yamaha no tiene experiencia haciendo motores V4. O sea, le puede salir bien. Salir bien quiere decir estar en la mitad de la tabla, eso sería una pasada, ¿vale? Para una moto nueva con un concepto nuevo. Porque todos sabemos más o menos dónde estaban las motos cuando llegaron desde cero. O sea, yo recuerdo a Ducati, después de ganar el Mundial, haciéndose pasar por las CRT para tener concesiones, motos de fábrica, ¿vale? Después de ganar Mundial con Stoner, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no es fácil, ¿vale? Eso Ujú. quiere decir que no es fácil. Entonces, vamos a hacer un V4 y cuando eso ocurrió, Ducati ya estaba bajo el paraguas de Audi, o sea, tenían pasta y más de infinito, ¿vale? De las fábricas más importantes del mundo. Vale, pues si eso ocurre, piensa que le lleva una ventaja importante Honda en el V4. Tanto sea necesario como no. Yo estoy convencido de que en su día, cuando empezó MotoGP, Ducati hizo algo diferente para poder tener una ventaja diferente. Una ventaja que puedes tener o no, ¿vale? Porque haciendo lo mismo que Honda, lo iban a tener jodido, ¿vale? Porque Honda haciendo motores, sobre todo si se ponen, ¿vale? Otra cosa es lo que están haciendo ahora, que están mandando a 4 becarios. Esos becarios algún día serán genios, como pasó casi siempre, pero ahora son becarios. Es lo que decíamos el otro día de Adrian Newey. Es un genio ahora. Hace 30 años era un pipiolo, ¿vale? Entonces, no sabemos lo que eso ocurrirá, pero ventaja tiene Honda. Porque piensa que ahora mismo la situación, si vemos lo que acabas de comentar, quién está por delante, o sea, Yamaha está por detrás en puntos. Y si alguien está por delante es Fabio, Ya. gracias a los resultados de Fabio. Tú me Fabio es un quitas poco como Zarco en Honda. Exacto. Sí, lo que pasa es que Fabio es muchísimo mejor que Zarco, de aquí Ya. al infinito, ¿vale? O sea, no hay comparación. Sí, sí, ahí Zarco, Zarco, no vamos a digamos que discutir en eso. sí, sí. Ahí Digamos no que hay- Zarco queda muy feo esto si le digo así, pero digamos que Zarco es el menos malo en Honda, ¿vale? Bueno, no está mal tirado. O sea, no considero que esté mal tirado. Al final, yo creo que también tenemos que ser justos con el pasado reciente, que es que a Zarco lo hemos visto con la mejor moto, con la moto dominante. ¿Y qué es lo que ha hecho Zarco? O sea, no podemos engañarnos ahora y pensar que, o sea, Zarco es muy buen piloto, pero tampoco es aquí un super top. Por muy bien que nos caiga a todos, Johan Zarco, que yo Sí, creo a mí que eso no además tiene su nada que ver. personalidad y esto nos cae a todos, nos parece a todos un tío de A puta ver, madre, yo pero yo yo siempre, ayer lo estábamos comentando.
en una terraza tomando unas cañitas. Y es algo que nunca, bueno, cuando era un chaval a lo mejor lo hacía porque te dejas llevar y no te das cuenta de lo que haces, ¿vale? Pero ver a un piloto que te caiga bien o mal y que eso te influya sobre el piloto es una estupidez muy grande, Joder, pues ¿vale? bueno, pues pásate por las redes sociales. Pero mira, primero, ¿a vosotros parece normal cogerle manía a Robert De Niro después de ver El Cabo del Miedo? El Cabo del Miedo es una película. No tendría sentido. Ah, bueno, ¿y qué cambia? ¿Vosotros creéis que vais a conocer, la gente que me escucha, a un piloto que está actuando porque tiene que actuar? Porque con las cosas que están establecidas ahora mismo en esta sociedad, tiene que medir cómo lo dice, con qué sonrisa lo dice, a qué cámara lo dice y con qué tono lo dice cuando están preguntando por una carrera. ¿Qué hizo? Es un piloto, está actuando. No tenemos elementos de juicio para opinar ese tío si es más serio, es antipático, y si es un risitas, es un payaso falso. ¿Ok? Ya. Entonces, si nosotros tenemos amigos que conocemos durante mucho tiempo y realmente no conocemos bien muchas veces nos sorprende gestos que hace gente que tú conoces y es acojonante lo que acaba de hacer este tío. O sea, yo he tenido ejemplos en el trabajo de gente que es muy seca, muy parca, que parece antisocial y luego son unas personas acojonantes. Ujú. Y he conocido mucho risueño, simpático, que no hace más que bromas todo el día y es un encanto y es un hijo de puta nato. Vale. Entonces, si no somos capaz de discernir eso en gente que estamos con ellas todos los días, imagínate evaluar un tío de 20 años que acaba de ganar una carrera y que tiene que hacer una actuación que no es actor delante de una puta cámara y nosotros evaluar qué tipo de persona es ese. Ah, brutal. Es que estamos haciendo. Estamos evaluando que Robert De Niro es un hijo de puta después de ver El Cabo del Miedo. Bueno, Punto. fíjate todo Tal lo que cual. está pasando con Pedro Acosta. Es el mejor ejemplo hoy día. Ya, pero A es la una mínima, estupidez. cualquier cosa, cualquier tontería, hay mucha gente que le salta al cuello a Pedro Acosta, está esperando. Incluso el otro día en el prepodio, ¿no? De Breno, que estaba Betchek y Marc hablando y Pedro Acosta lo único que estaba era sentado, bebiendo, mirando la tele y ya está. Simplemente no participó en la conversación. Y la gente, es que siempre haciendo un papel de ir a su bola, no sé qué. Digo, es que yo no creo que se hace un papel, joder. El tío acaba de terminar una carrera de MotoGP, se ha sentado a tomarse algo, está viendo la tele y ya está. Digo, que se sienta alguien al lado mía viendo esas imágenes y me diga qué está haciendo mal Pedro Acosta. Es que no está haciendo nada, absolutamente mal. Nada. En este caso creo que ahí es diferente la situación, ¿vale? Quiero decir, o sea, no es que ese piloto le caiga mal por lo que digan, no. Eh, ese piloto, quiero decir, vamos a ver, te lo voy a poner muy fácil con un ejemplo. Todo lo que haga mal o diga mal a los fans de Valentino le va a parecer mal. Si ríe Ya, porque es ¿sabe? Pues ya. a la gente que es antiacosta, porque lo es por cualquier motivo, ¿vale? Van a estar intentando a ver si le ven un poquito de culo para decir que le han visto Sí, el culo sí, entero. es así. Vale, Es o sea, así. es así. Entonces, ahí ya no creo que sea lo que yo te digo que, o sea, este tío es neutro, ¿vale? Y dependiendo lo que diga, ya me cae bien o mal. No, Ya. la mayoría de la gente no es así. Ya le tienen odio antes de conocer su cara. Si no Sí. conocieran su cara y les gana, joder, mira, Lorenzo tuvo mucho de eso. ¿Por qué? Es antipático, porque lo es antipático Uy, hasta. yo no lo aguantaba, ¿eh? Yo no lo Sí. soportaba. No, le pasó a mucha A, gente. Yo tampoco, pero a es que Loren. yo ya te digo que no voy a meterme nunca en eso, Pero yo lo porque admiraba, ¿eh? Como piloto, ¿eh? ya, Me parecía ya. un pilotazo, ¿eh? Pero aparte de eso, cuando él llegó aquí, la mayoría de la gente era de Valentino y los que no eran de Valentino eran de Pedrosa. Eso es lo que hay. O sea, Hmm. el montante, si tú buscas el 100%, pues un porcentaje enorme eran de Valentino y los que no, porque igual tiraban más por un piloto español o por ver que un español era capaz de ganar a Valentino, pues se Claro. hicieron de Sí, Pedrosa. sí. Eso me ¿Vale? pasó a mí. Yo era de Claro. Pedrosa por eso. Entonces, Sí. entonces llega Lorenzo y les gana a los dos. ¿Tú te crees que va a tener muchos adeptos? Bueno, Ya. no. O sea, es que es así. Joder. Ya. Oye, no se me puede olvidar. eh, este tema, siempre me da pena esto, pero Alex Rins
ya hay que empezar a preocuparse un poco, ¿no? O Mucho. sea, Sí, bueno, yo un me poco iría. no, quizás con un poco me he quedado yo un poco corto, Sí, precisamente. Yo creo que hay que preocuparse mucho e incluso leí que incluso le está preocupado por su situación, incluso ahora en Yamaha, porque o sea, están un poco en esa situación que ni le entienden en el box de Yamaha lo que él pide y lo que necesita. Bueno, esto dice él, y que están confundidos tanto él como su equipo con él, como todos en su lado. Entonces, claro, una situación muy difícil. Tiene todavía un año más de contrato, pero ya incluso se empieza a rumorear que quizás ni lo termine, estando en el oficial haciendo lo que está haciendo. Es cierto que siempre parece que con los pilotos españoles cuesta siempre un poquito más dar caña, pero la realidad es que está en una situación indefendible por parte de Alex Rins, viendo también no solo lo que hace Fabio, que no le voy a pedir que haga lo que hace Fabio con la Yamaha que tienen, pero hombre, mira lo que hace Miller en su primer año con la Yamaha, o sea, en el Pramac. Eso por lo menos sí que le pediría yo a Alex Rins, que hiciese lo que está haciendo Jack Miller, que precisamente Jack Miller, hombre, no es tampoco es aquí un super pilotazo Jack Miller ahora. No estamos descubriendo aquí ahora buen piloto, pero ya. O sea, sí, sí, sí. sin mucho misterio. ¿Cómo ves tú la situación de Alex Rins, tío? Es una pena. A mí me pareció siempre un pilotazo, ¿eh? A mí me pareció un piloto súper Es rápido y a partir de las lesiones sí. se vino abajo. Sí, por eso muchas veces decimos esto de que depende, a ver, cuando te preguntan, ¿cómo ves la carrera de este tío? De las promesas de chavales que a lo mejor están en Moto 2, es que depende de muchos factores, tío. Depende, las lesiones son importantes y cómo te afecten mentalmente, ya no solo a nivel físico. Por ejemplo, cuando hace un momento estábamos hablando de Mick Duhan, eso para mí era una bestia, ¿vale? Era una bestia que yo creo que le daba igual. El tema es ser campeón del mundo. Pero hay gente que eso no lo ve así. Yo no sería de esos tampoco. Yo si me hago daño y veo que mi salud, digo, mira, esto déjalo, vamos a otra cosa, que aquí estamos para vivir y para divertirnos. Entonces eso le afecta mucho. Rins yo creo que aparte de que le afectaron las lesiones, ya hay algo más, ya hay no creo que esté disfrutando aquí. No sé si lo quieres tirar, bueno, pues un año más, un contrato Ya. más y me voy por el tema simplemente económico, no lo sé. Pero desde luego un tío como Rins no puede estar así porque es un tío con muchísimo talento. Vale. Otra cosa es que no tiene ese afán, ese tesón, ¿vale? Eso no lo tuvo nunca. Es un tío que si todo le va bien, tiene el talento suficiente para ganar a cualquiera un día determinado, ¿vale? Pero si luego ya no está aquí, pero ya fue así de chaval, ¿sabes? Es como si estuviera viviendo un juego, ¿vale? No es Mar o Acosta, ¿vale? Ya. Que bueno, Marc y Acosta son pilotos más como los de antes. ¿Cuánto le Como, pesa también tener a Quartararo ahí al lado? Viendo también lo que hace Quartararo. Eso tiene que pesarte también, joder, a nivel mental, coño. O sea, tienes a sí, compañero a Quartararo que o te es que tú pesa o ves, te mira escolta. los resultados que hace Fabio. O sea, no te Claro, digo que pero sean que Rins esté así consecuencia de Fabio, pero que algo también tiene que sumarle un porcentaje, algo, seguro. Pero es que eso, a ver, un tío que está aquí para ganar el mundial, igual que hablamos muchas veces esto de Peco, lo podemos hablar de Peco, me da igual, o de Rins, es que es lo mismo. O sea, ¿cuánto le podía pesar a Lorenzo llegar con 20 años a la voz de Valentino y que lo miraran como si fuera un cerdo atado a una silla? ¿Cuánto le podía pesar a un chaval de 20 años eso? ¿Sabes cuánto le pesó? A primera carrera, pole, con la misma moto que Valentino. Claro, joder, pero a ver. Ya, ya, Eso bueno, ya, también es la yo no te diferencia de pilotos. Claro, ya, hablamos de claro. Lorenzo. Claro, Ya, ya, pero, hostia, Rins tiene años, no tiene 20 años. O sea, te puede pesar, pero vale, tú ¿Tú llegas a crees que una le pesa no carrera, haber sido él el que ganó el Mundial en el 2020? hombre, sí, mucho. Es que eso me pesa hasta a mí, porque debería ser el que debería haber ganado el Mundial en el 2020. Con datos en la mano, no Morbidelli, porque bueno, aparte Morbidelli venía de hacer trampas con la presión de los neumáticos, ¿vale? Cuando se enteraron y se la prohibieron hacer, se acabó Morbidelli. Vale, y Rins era mucho más rápido que Mir. Y bueno, lo que pasa es que tuvo una lesión importante y prácticamente ahí se acabó todo, ¿vale? Es que siempre cada vez que se cae se hace mucho daño, tío. Hay gente que se cae la hostia de veces y prácticamente pues no tiene nada importante. Él cada vez que se cae pilla bien, ¿eh? O sea, no sé si es, no sé cuál es el motivo, no sabe caer o tiene una suerte de mierda,
¿vale? Pero siempre que se cayó, pilla un par de meses. Y claro, ya no es un par de meses, es que cuando vienes de una lesión de un mes y pico, 2 meses, volver a ir rápido te lleva otros 2, ¿vale? Mm. Entonces, cuando eso pasa, el A él se le mundial han se ido acabó. encadenando muchas. Muchas cosas, ¿eh? Y yo creo que mentalmente, yo creo que tiene que estar bastante tocado, Alex Rins. Yo siempre lo digo, a mí un piloto que en ese 2023 consigue ganar una carrera con esa onda, joder, algo tienes que tener, tío. Para Y ganar sobre una todo, carrera en condiciones, unas condiciones normales. O sea, que no que diga tú, ¡guau! Fue. No. si O veis esa sea, carrera, y veis cómo lleva esa moto y cómo hace girar esa moto era una moto cortísima, pensada para mar, muy eléctrica, no era una moto, no era una Yamaha. Si veis cómo la hacía girar, sobre todo en las S, parece que llevaba la Yamaha de Lorenzo. Eso no es fácil de hacer, ¿vale? O sea que talento tiene mucho, pero es lo único que tiene. ¿Eh? ya. Tema Pramac, bueno, no creo que haya demasiado que hablar, más allá de que Oliveira está fatal y que además yo creo que Oliveira sí que tiene la mente fuerísima de MotoGP. Yo creo que Jack Miller está apretando un poco el culo también para ver si Sí. se queda ahí con Toprak el año que viene, que creo que esto es lo más, una de esas cosas, ¿no? Que yo creo que vamos a estar todos deseando el año que viene empezar a ver los test de pretemporada, nada más que para empezar a ver imágenes de Toprak con una MotoGP. Y bueno, en ese tema un poquito más. Igualmente, lo que digo, yo creo que eso es lo que más, en tema Pramac, lo que más nos tiene que llamar es eso, ¿no? Ese Toprak llegando el año que viene y un Miller que está haciendo una temporada mejor que el año pasado con una KTM que era una mejor, sí, bueno, era una mejor moto que esta Yamaha el año pasado en comparación con la Yamaha ahora este año. Y el Sí. año pasado fue un desastre absoluto, Jack Miller. ¿Qué podemos esperar para terminar de Yamaha lo que queda de año, las 10 carreras que nos quedan por delante? ¿Ves más poles de Fabio? Lleva 4. Oye, antes de empezar la temporada, ¿tú te imaginabas 4 poles de Fabio Quartararo este año? Ni de Bueno, coña, ni ni loco. Fabio, yo No, creo, no, ¿no? no, no, Ni no, no. Fabio Quartararo se lo esperaba, yo creo. Que va, que va, que va. No. ¿Crees que hay algún circuito, algún sitio llano que consiga alguna pole más? Que a esta altura ni me sorprendería que Fabio Quartararo sacase alguna pole No, más, pero donde podamos ver a Fabio Quartararo rascando algún podio o algo de eso, que ya rascó, por cierto, en la Sprint de Alemania. sí, pues, a ver, así de memoria no lo he pensado, porque tampoco ahora voy a meterme todos los que quedan. Hombre, claro. Pero bueno, Ah, así por porque habría mucho encima, que analizar. Pero el bueno, final de temporada de sí, Yamaha, como lo que nos sí queda, es ¿cómo crees? posible. Sí es posible. Sí es posible y por qué no incluso en Valencia, ¿vale? ¿Por qué no? Sí, Valencia es un circuito que si se dan las circunstancias, que pasa que en noviembre es posible que pase cualquier cosa. Es posible que llueva, que haga un viento de la hostia, pero sí es posible que... Poles, yo te diría que sí, que vamos a ver más. Es más, me lo voy a jugar. 10 carreras, es posible que sí. Sí, sí. Sí. No le quitará el BMW VR46 a Marc Márquez, ¿no? No, Fabio Quartararo. eso lo veo más jodido. Porque para eso no tendría que hacer un par de ellas más, tendría que hacer un montón. Y eso no puedo. Oye, lo mismo Mark dice, oye, en verdad las poles no importa tanto este año, que se las lleve otro. El Pues BMW lo nada, regala seguramente, lo regalará por eso ahí sí. a alguien. Sí, Oye, pero es una preciosidad el coche. O sea, sí, yo sí. cuando lo vi en persona me pareció una locura el coche. Y tengo que reconocer que esos toques, como no es muy... No está sobrecargado de ese Ya, amarillo ya, sí, 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 fosforito, sí. pero los detalles que tiene, ¡buah! Me pareció finísimo. Pues muchas gracias, José, por este rato aquí charlando de Yamaha, que creo que a la gente, un poco por resumir, le da la sensación, y nos da un poco a todos un poco la sensación muchas veces de que parece que están más ahí arriba, pero creo que es más Fabio, sabiendo explotar las virtudes de la Yamaha, sobre todo a una vuelta, y gracias a esa posición ya ahí gestiona un poco la carrera, aunque se vaya yendo hacia Claro. atrás, para quedarse en posiciones más nobles, que quizás donde debería estar. Pero que en realidad el futuro cercano no... Bueno, oye, ojalá nos equivoquemos, pero parece que incluso las otras puede que lo tengan algo mejor. Por lo menos su hermana japonesa Honda. No, las otras europeas ya veremos cuando hablemos de ella la siguiente. Muchísimas gracias, José. Pues nada, a ti. Pues Nos vemos, nada, bueno, y venga. a todos, muchísimas gracias. Si no estás suscrito, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente. En el siguiente, no sé si será directo, vídeo o lo que sea, pero muchísimas gracias a todos. Buenas a todos. Chao, chao. Chao, Fran.